Bueno, yo soy Nieves, soy R1 del Centro de Salud de Osuna y hoy vamos a hablar de los tipos de dispositivos inhaladores y oxigenoterapia domiciliaria. Lo primero de lo que vamos a hablar es por qué se prefiere la vía inhalatoria antes que la vía oral a la hora de tratar determinadas enfermedades respiratorias. Pues se prefiere porque la velocidad de acción es más rápida, la distribución del fármaco es local y no tanto a nivel sistémica como en la vía oral. Precisamente por ese mismo motivo, la dosis que se necesita es más baja y los efectos secundarios son menores. Lo primero que debemos conocer a la hora de utilizar un sistema de inhalación es el tipo de dispositivo, cómo está montado, si tiene o no tiene tapas, si hay que agitarlo antes de usarlo, en qué posición es la correcta a la hora de cargar una dosis o de dar una pulsación, cómo se tiene que utilizar, en qué orden, si se van a dar varios fármacos a la vez, saber también cuándo se ha terminado el fármaco que está en nuestro dispositivo y es muy importante también la higiene y la conservación del mismo. Aquí vemos una tabla en la que se puede ver los tipos de dispositivos que hay. Pueden ser inhaladores de cartucho presurizado o inhaladores de polvo seco, que eso lo iremos explicando a continuación. Los inhaladores de cartucho presurizado pueden ser de suspensión o pueden ser en solución. La diferencia de ambos es la manera que tiene de salir el flujo de aire. En los de suspensión el flujo de aire sale como más disperso y en los que están en solución pues el flujo de aire sale más concentrado, sale como más unidas las partículas entre sí. Los que son en suspensión pueden activarse manualmente porque el paciente es el que dispara es el que dispara el dispositivo, o pueden activarse mediante la inhalación del paciente. Y los que son en solución son todos de activación manual. Otro tipo de inhaladores son los inhaladores en polvo seco, que ya pueden ser monodosis, como estos que vemos aquí, como el Aerolizer, el Hadi-Haler, el Breeze-Haler o el Sonda, o multidosis, como todos los que vemos aquí, el Turbo-Haler, el Acu-Haler, Easy-Haler. Hay muchísimos, pero ahora vamos a pasar a comentar los que se usan pues, más habitualmente en la práctica diaria. Es muy importante, antes de empezar, saber cómo se realiza bien una maniobra de inhalación. Para ello, la posición corporal es bastante importante, hay que situarse de manera que los movimientos torácicos puedan realizarse con normalidad y que permita que se expanda, o sea, que permita la máxima capacidad torácica. Hay que poner la boca como sale la imagen de la derecha, con los labios totalmente tapando todo el orificio del dispositivo por el que saldrá el fármaco. Es importante que los dientes y la lengua no obstruyan ese orificio para que el fármaco salga bien. Es también muy importante saber que en la mayoría de dispositivos hay que realizar una expiración previa, es decir, hay que soltar todo el aire antes de inspirar para coger el fármaco, porque así se coge más cantidad de fármaco. Y también es bastante importante saber si hay que hacer o no una apnea tras la inhalación del fármaco, que en la mayoría hay que estar un periodo, unos 5 o 10 segundos, en apnea para la correcta absorción del fármaco. Y hay que destacar que después de utilizar estos fármacos, como muchas veces contienen corticoides, hay que realizar una correcta higiene bucal para que no se depositen en la boca. Y eso es simplemente pues, enjuagarse con un vaso de agua. Y ahora vamos a ver los tipos más comúnmente utilizados, no vamos a verlos todos porque hay muchísimos, pero cómo se usaría cada uno en la práctica clínica, con algunos ejemplos que podemos tener aquí. Por ejemplo, la carga en cartuchos presurizados. Vamos a usar el sistema Respimat, que es este que tenemos aquí, que lo que hay que hacer es, primero, se gira la base transparente en sentido de las agujas del reloj, luego se abre la tapa y dándole a este botoncito que tenemos aquí, el paciente tendría que poner la boca en la boquilla, previamente debería de haber exhalado todo el aire y una vez que le da al botón, así, todo ese contenido que hemos visto que ha salido, el paciente lo que ha hecho es una inspiración durante 10 segundos, previamente ha expirado y así ha inhalado todo el fármaco. Luego, pues lentamente va soltando el aire por la nariz. El siguiente dispositivo que tenemos es un dispositivo en polvo seco, que es el sistema Turbo-Haler. Lo tenemos aquí, ya le hemos quitado el tapón, así que lo único que hay que hacer es girar la base del dispositivo en un sentido y en otro hasta que suena un clic, lo cual indica que ya está cargado. Y como hemos visto en el caso anterior, el paciente lo que haría sería exhalar, soltar todo el aire y luego se metería el inhalador en la boca, haría una inhalación, esperaría unos 10 segundos y ya estaría cargado. El siguiente que tenemos es el Easy-Haler, que es este que vemos aquí, que tenemos que hacer lo mismo, tenemos que quitar el tapón. Este es bastante importante, que habría que agitar el fármaco
y pulsar el botón para que la medicación se soltase. Una vez que se ha apretado el botón, el paciente exhala, luego pone la boca aquí, inhala y aguanta pues eso, unos 10 segundos de apnea más o menos, y luego pues ya vuelve a exhalar el aire y cierra el dispositivo con su tapa. Así. El siguiente que tenemos aquí es el Novolizer y el Genuair, que básicamente el mecanismo es el mismo, lo que pasa es que son dos marcas diferentes. Entonces, lo que habría que hacer sería, lo primero, quitar la tapa, después habría que presionar, a ver, aquí, habría que presionar el botón, entonces, aquí esta pestañita que vemos, es que no sé si se ve bien, este modelo no, porque es un modelo de placebo para demostración, pero habitualmente esto estaría rojo. Y una vez que hemos apretado el botón, pasaría a verde, lo cual indica que está cargado, que el medicamento está aquí dentro. En ese momento, el paciente exhala todo el aire, aspira profundamente la medicación poniendo la boca aquí, y si la inhalación es adecuada, sonaría un clic y este verde volvería a cambiar a rojo. Aguantaría 10 segundos y ya habría llevado a cabo, ya se habría aplicado el fármaco. El sistema Q-Haller no lo tenemos aquí presente ahora mismo, pero bueno, los dibujos la verdad que son bastante intuitivos. Lo que habría que hacer es un poco lo que estamos viendo por ahora. Habría que abrir el dispositivo, escuchar un clic y luego exhalar todo el aire, bastante importante eso. Luego hace una inhalación profunda y aguanta 10 segundos. El sistema Twist-Haller tampoco lo tenemos y aquí lo que habría que hacer, bueno, tal y como vemos en los dibujos, este sistema no hay que agitarlo, entonces hay que soltar el aire por la nariz, o sea, hay que soltar el aire, todo el aire que tenga, y la medicación queda cargada simplemente al retirar el tapón. Así que una vez que ha soltado todo el aire, inhala el aire del dispositivo, aguanta 10 segundos y ya está. El sistema Ellipta es un dispositivo también en polvo seco, no es como, sí, es un dispositivo en polvo seco, y lo que habría que hacer sería bajar la boquilla. Es muy importante que el paciente no ponga los dedos en esta rendijita que vemos aquí, que es el sistema de ventilación aérea del dispositivo. Entonces el paciente pondría la boca aquí en la boquilla, haría una inhalación y ya directamente le saldría todo el fármaco. El siguiente que tenemos aquí es el Nexthaler, que es este que vemos aquí. Lo que habría que hacer es abrir, bueno, habría que abrir esta tapita, soltar e inhalar bastante rápido. Entonces, nada más que abriera el paciente aquí, ya estaría inhalando. Entonces, oiría un clic si lo hace bien y notaría el sabor del medicamento en la boca. Y bueno, además aquí pues disminuiría en este marcador que hay aquí, se vería una dosis menos en el contador. El Spiromax es este que tenemos aquí, que lo que habría que hacer sería pues básicamente lo mismo, sería bajar el tapón, se oirá aquí un clic, el paciente inhalaría el contenido del dispositivo y bueno, es que todo esto previamente, antes de inhalar, tienen que hacer una expiración. Entonces, expiraría, inhalaría y ya pues se cerraría y estaría hecho. El último que vamos a ver es el sistema Folspiro, que por desgracia tampoco lo tenemos aquí, pero bueno, es un poco pues básicamente lo que hemos estado viendo. Se abre, el paciente expira, bueno, se abre, se carga, el paciente expira, luego inhala y este también cuenta con un dispositivo que marca las dosis que le quedan. Vale, ¿qué pasa? Hay veces que se necesita una ayuda extra a la hora de hacer la inhalación. Entonces, para eso se cuenta con las cámaras de inhalación. Se usa principalmente para los inhaladores de cartucho presurizado. Esos inhaladores son el Respimat, que hemos visto al principio, o el Ventolin clásico, de toda la vida. Entonces, aquí que no se ve. Entonces, las cámaras facilitan el uso de los inhaladores, sobre todo en niños y en personas mayores, porque hacen que la coordinación que tiene que haber entre la pulsación del inhalador y la inspiración que el paciente realiza no tenga por qué ser tan grande, o sea, no tenga por qué estar tan coordinado, ya que al pulsar tras pulsar en el inhalador, el fármaco se queda como suspendido en la cámara y el paciente puede realizar la inspiración de una manera más lenta. Hay distintos tipos de cámaras, como vemos aquí, algunas tienen, hay una recomendada según una edad, otras según otra. Algunas es necesario una mascarilla para su uso, esa mascarilla pues se la compra el paciente. Estas son las que se usan en niños mayores de 4 años y en adultos. Y el uso de una cámara de inhalación
No tenemos aquí ninguna, pero bueno, lo que habría que hacer sería retirar el tapón del inhalador. La cámara se conectaría aquí, entonces nosotros lo que haríamos, bueno, se agitaría si hubiera que agitarlo. Entonces con la cámara, una vez aquí conectada, lo que haríamos sería así, darle una pulsación al inhalador y entonces todo el medicamento quedaría nebulizado en la cámara y el paciente con la mascarilla puesta se lo podría inspirar más fácilmente. Y no tiene por qué inspirar a la vez que le da la pulsación en el mentolín. Ahora, ¿cómo podemos saber si nuestro sistema se está acabando? Lo de inhaladores de cartucho presurizado es un poco más complicado porque no tienen un contador de las dosis que nos quedan. Entonces, lo que se haría, por ejemplo, en este caso sería retirar el medicamento, y entonces el cartucho donde viene el fármaco se sumergiría en un recipiente con agua. Si el cartucho flota es que está vacío y si el cartucho se hunde, pues es que todavía le queda y se puede seguir usando. En los sistemas de inhaladores de polvo multidosis, la mayoría lo que traen son unos marcadores que te dicen las dosis que te quedan. Por ejemplo, en este ya pues nos quedan 0 dosis, o aquí, que también viene otro dispositivo. Bueno, estos son los distintos, según los distintos sistemas, pues los contadores como. Y bueno, ante todo hay que ser muy limpios a la hora de utilizar todos estos sistemas. La higiene y la limpieza en estos dispositivos es algo fundamental, ya sea un inhalador de cartucho presurizado, de polvo seco o ya sean las cámaras de inhalación. Hay que limpiarlos según el tipo de inhalador, pues con un detergente suave, con agua y jabón. Y en todo caso hay que limpiarlo la mayoría de veces una vez a la semana mínimo o si no, cada 2 semanas. Bueno, ahora bien, una vez que ya sabemos cómo se usan los distintos tipos de inhaladores y los tipos de inhaladores que hay, ¿cómo sabemos cuál es el más adecuado para nuestro paciente? Pues hay que tener en cuenta dos factores, la propulsión y el flujo inspiratorio del paciente. La propulsión hay que saber qué es lo que propulsa el fármaco. En los inhaladores de cartucho presurizado, el fármaco lo propulsa el dispositivo y en los de polvo seco es el propio paciente con su inspiración el que hace que el fármaco salga. Entonces, en los de cartucho presurizado, como es el dispositivo el que suelta el fármaco, el flujo inspiratorio que se necesita es menor, el paciente tiene que hacer menor esfuerzo. Pero en los inhaladores de polvo seco se necesita un flujo inspiratorio mayor, es decir, que el paciente tiene que realizar un esfuerzo mayor porque el fármaco sale gracias a su inspiración. El siguiente factor es, como hemos estado viendo, como he estado comentando en la diapositiva anterior, la inhalación. Depende del flujo inspiratorio del paciente. Si el flujo inspiratorio es demasiado alto, es decir, de más de 100 litros por minuto, el fármaco se impacta en nuestro organismo y eso pues no es conveniente. El flujo inspiratorio ideal es un flujo intermedio entre 30 y 60 litros por minuto, lo que favorece la sedimentación del fármaco en el pulmón. Y si el paciente tiene un flujo inspiratorio bajo, es decir, de menos de 30 litros por minuto, eso también favorece la sedimentación del pulmón, lo cual podría pensarse que es bueno, pero la cantidad inhalada pues corre peligro de ser bastante menor de la que el paciente necesita. Bueno, a la hora de elegir el inhalador que le vamos a poner a un adulto, tenemos que tener en cuenta la coordinación entre la inhalación del adulto y el disparo del dispositivo que le va a dar. Entonces, si ese paciente tiene una buena coordinación entre el disparo del dispositivo y la inhalación, y además tiene un buen flujo inspiratorio, es decir, de más de 30 litros por minuto, le podemos dar cualquier tipo de inhalador. En cambio, si tiene buena coordinación, pero tiene un flujo inspiratorio menor, lo que suele darse es el inhalador en cartucho presurizado porque se necesita, tal y como acabamos de ver, un menor flujo inspiratorio. Y en caso de que el paciente no coordine correctamente la inhalación y la activación del dispositivo, pero tenga un buen flujo inspiratorio, le damos un inhalador de cartucho presurizado con una cámara espaciadora, porque eso facilita el sistema de coordinación. Y en caso de que tenga buena coordinación, pero el flujo inspiratorio sea menor, lo que le podemos dar también es un inhalador de cartucho presurizado con una cámara espaciadora o un inhalador de vapor suave. Bueno, aquí según la patología, pues vamos viendo los distintos sistemas de inhalación que se podrían utilizar. Bueno, por último, es muy importante para nosotros como médicos de familia enseñar a los pacientes cómo tienen que utilizar los inhaladores. Entonces, nosotros evaluamos al paciente y escogemos qué tipo de inhalador le vamos a dar. Pero luego tenemos que explicárselo y no solo basta con explicárselo, sino que hay que demostrarle cómo se usa. Hay que hacerle una demostración en la consulta.
Por eso pues es conveniente tener todos estos tipos. Después hay que comprobar cómo lo hace el paciente y hay que ver. No vale simplemente con que nos diga que sabe, sino que